Sí, esto se ha venido acrecentando teniendo en cuenta que es una política a la achique en enfriar la economía, porque este gobierno apostó a enfriar la economía para combatir la inflación. Tomó deuda, enfrió la economía y la inflación se fue al doble. Entonces, esto es un cóctel peligroso que termina justamente en lo que nosotros vemos en Río Cuarto, que no es Río Cuarto, o sea, el Río Cuarto es Córdoba, es Santiago del Estero, es Chubut, o sea, en todos lados donde uno va en Argentina se va a encontrar comercios, que locales vacíos, mucho desempleo, y lógicamente la gente no consume porque no tiene poder adquisitivo, o sea, el peso argentino se devaluó tanto que, los 100 pesos que nosotros lo teníamos como un billete importante, estamos en presencia ya de que prácticamente es un kilo pan. Entonces, esto es una locura, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Al no haber poder adquisitivo, no hay consumo, no hay venta, no hay trabajo. Las empresas se van achicando. Y muchas empresas tradicionales de muchos años, empresas fundadas por sus abuelos, que hoy el nieto tiene que cerrar las puertas, o fundadas por su padre, industrias, pequeñas industrias, que en Río Cuarto no hay tantas industrias grandes, pero pequeñas industrias hay y que han tenido que cerrar. Entonces, ¿y cuál es el problema? No hay decisión política de cambiar, y en un país donde tenemos una PASO que ha identificado cuál es prácticamente el nuevo presidente, debe ser el único país del mundo que sucede esto, que hay que esperar tantos meses para que verdaderamente el presidente que electo pueda hacerse cargo, porque todos estos meses es como que se pierde confianza en el gobierno que está conduciendo, que ya no la había, y lógicamente los mercados mismos van teniendo cada vez más problemas. O sea, nosotros lo que decimos de los sindicatos, desde la obra social, ¿cómo llegamos a fin de año? Y como uno que está en contacto con la gente, ¿cómo llega la gente a fin de año? ¿Cómo llega? O sea, si esto sigue aumentando, si el dólar sigue aumentando, si los servicios, porque también ahora se tomaron medidas económicas al otro día de las elecciones, pero fueron todas medidas que no fueran pensadas, que verdaderamente tomadas para un periodo, sino para pensar en cómo llegar a octubre a una elección. O sea, todas estas medidas fueron por 2 meses, como los 2.000 pesos que ahora se le pagan a los trabajadores en agosto y en septiembre, que sale del aporte del trabajador, que debería ir al ANSES, y que esos 2.000 pesos no van al ANSES y quedan en el bolsillo del trabajador. Ahora, eso no tiene sustento en el tiempo, solamente por 2 meses por un tema de campaña política. Entonces, esto no hay medida tomada de fondo como para ir revirtiendo esta situación. Los acontecimientos y los episodios que tienen que ver con lo económico cuentan que tanto las autoridades de economía como del Banco Central casi terminan a los golpes en las últimas horas con los propios banqueros, que fueron los grandes beneficiarios de todo este proceso económico, además de las empresas que prestan servicios. El impacto es importante para el bolsillo del trabajador, para el que tiene trabajo, que está sobre la línea debajo de la línea de pobreza, pero para el que hoy imagina una situación de búsqueda de trabajo es casi una misión imposible. Sí, imposible, porque nosotros estamos bien, vos dijiste, acá los únicos que han ganado, o uno de los pocos que han ganado, han sido los bancos. ¿Por qué? Porque el banco tomaba la plata que le depositaban, pagando una tasa de interés determinado, plazo fijo supongamos, iba a la vuelta y hacía negocio con los LEVAC. Y ahí nomás le ganaba un 20, un 30% encima. O sea, la plata que han ganado los bancos es impresionante. Y lógicamente las grandes corporaciones que también han hecho negocio con el tema del combustible, han hecho negocio con el tema energético. O sea, debe ser uno de los pocos lugares del mundo también donde liberan el precio de la energía o de los combustibles. Y lógicamente, hoy encontrar trabajo, es un problema en el mundo hoy encontrar trabajo para los jóvenes. Si es un problema en el mundo, imagínense en Argentina, donde prácticamente no hay trabajo y donde el único trabajo que aparece como posible para los jóvenes es precarios. Hasta el propio Estado muchas veces, y la mayoría de las veces, propone trabajo para los jóvenes, haciéndolo hacer monotributista, o sea,
manipulando, precarizando la tarea del joven que ingresa. En el sector privado, bueno, directamente la mayoría de los puestos de trabajo, hoy estamos hablando que en Latinoamérica un 40 y pico % de los jóvenes están precarizados. Bueno, en Argentina tenemos el 78% de los jóvenes precarizados. O sea, casi duplicamos el valor de Latinoamérica. Y eso es muy malo porque el joven es un trabajador, hace la misma tarea que la persona que ingresa, que está trabajando ya desde hace años. Y bueno, y como hay muchos detrás que agarrarían el trabajo, es más, está pasando algo que es algo sorprendente. La gente va a trabajar, ingresa a trabajar y no sabe cuánto le van a pagar a fin de mes, cómo va a ser el horario, no se animan ni preguntar. Cuando le dicen, sí, empezás mañana, y la gente empezó. Y espera hasta fin de mes para ver cuánto le van a pagar. Bueno, en estos casos, el 90%. Es increíble que pase esto. Esto pasa cuando realmente no hay posibilidad de trabajo y cuando la gente toma, bajo cualquier circunstancia, la posibilidad de llevar un ingreso a la casa. Cuando hablamos que una de las líneas y ejes de trabajo de una conducción gremial tiene que hablar de la defensa de los trabajadores, de los derechos de los trabajadores, pero además, por sobre todas las cosas, del poder adquisitivo, la paritaria es uno de los temas. Hoy pensar hablar de una paritaria tampoco te da parámetros, sin embargo hay que estar pensando y evaluando la posibilidad. Sí, nosotros hemos pedido la reapertura de paritaria en comercio, acabamos de pedirlo esta semana a la Federación, porque bueno, se había firmado un 30% hasta marzo del año que viene, una revisión en enero, pero bueno, llegamos tarde a enero, ya sabemos que la inflación va a superar el 50%. Entonces, no hay otra manera, sabiendo que el empresariado está en una situación difícil de poder pagarlo, pero si nosotros no se produce una posibilidad de mayor ingreso a la gente, lógicamente seguimos con el achique y vamos en un embudo que no tiene salida. Entonces, la única posibilidad es renegociar con las paritarias. Y lógicamente volver a esperar un Estado que genere situaciones favorable para que vuelva a crecer la economía, para que se vuelva a empezar a consumir y lógicamente vuelvan a incluir gente en el sistema.